Ronda número 13 del torneo de candidatos. Jan Nepomniachtchi se enfrenta a las piezas blancas contra Maxime Bachar-Lagrave por un cupo para enfrentar al campeón mundial Magnus Carlsen en noviembre de este mismo año. Jan Nepomniachtchi lidera el torneo con un punto sobre Anish Giri, que va de segundo lugar. Arranca Jan Nepomniachtchi con caballo F3, lo cual es una sorpresa realmente. Yo creo que quería evitar cualquier línea con E4 y una posible siciliana de Maxime Bachar-Lagrave, o un peón dama y evitar la defensa Grunfeld de Maxime Bachar-Lagrave igualmente, evitando cualquier preparación, básicamente. Controla el centro, eso sí, y no permite a las negras que jueguen E5 muy fácil. Caballo F6 hace lo mismo, desarrolla una pieza, controla el centro y que las blancas no jueguen E4. C4 abre la diagonal a su dama, a la vez que controla casillas del centro como D5 y se expande un poco por el flanco de dama. B6 se crea una estructura de fianqueto por el flanco de dama y se planea desarrollar a su alfil de C8 por la casilla B7, controlando la gran diagonal. G3, las blancas hacen lo mismo y planean contrarrestar al alfil de C8 con su alfil ya en G2, también armando una estructura de fianqueto por el flanco de rey. Alfil B7, se ve como tanto el alfil como el caballo controlan casillas claras del centro, tales como D5 y E4. Alfil G2, las blancas se preparan para enrocar la vez que disputan la diagonal. G6, las negras planean un doble fianqueto, desarrollando su alfil por G7, a la vez que prepararían su enroque corto, ¿no? Muy seguro un enroque corto con fianqueto. D4, abre la diagonal a su alfil de C1, a la vez que controla casillas del centro, tales como E5 nuevamente, y la casilla de C5. Alfil G7, y se puede ver como los dos diagonales del negro controlan todas las casillas centrales. D5, esta jugada me pareció muy interesante, ya que bloquea la acción del alfil de B7, pero activa increíblemente toda la diagonal del alfil de G7 del negro, unas por otras. Caballo A6, ya que el caballo no se podía desarrollar por C6 al existir este peón controlando la casilla, pues el caballo planea venir a C5. Caballo C3, el caballo controla la casilla de E4 para que el caballo de F6 no salte allí, y también se prepara un avance E4 al mismo tiempo, ¿no? Caballo C5, los caballos controlan dos veces la casilla de E4, así que no permiten un E4 blanco. Enroque corto, pone a su rey bajo seguridad y la torre F1 se va a activar. Las negras hacen lo mismo, enrocan a su rey y la torre F8 se va a activar. Dama C2, ubica a su dama donde no puede ser fácilmente atacada, a la vez que apoya un E4. A5, jugada muy importante para que ningún B4 blanco pueda expulsar al caballo de C5, que está muy bien situado. Torre D1. Aquí también era muy posible jugar E4, ganando mucho espacio y también quizá amenazando un E5 también. Se había jugado antes. Así que torre D1, novedad teórica, al menos a nivel magistral. Caballo E8. Despeja la diagonal a su alfil de G7, a la vez que el caballo planea quizás saltar a D6, bloqueando el avance del peón de D5. Y alfil F4, hay que denotar que el caballo, al venir aquí, se amenazaba E5, el cual hubiera sido un bombazo realmente. Digamos que el blanco no jugaba como E4, que las negras con E5 consiguen una posición muy buena, ya que el peón está defendido, obviamente por el alfil, así que no puede ser capturado, y se captura el paso, pero realmente las blancas pierden control central, y ahora que perdieron su peón de D5, las negras tienen mucho mejor posición. Simplemente capturan con este peón y la posición está muy bien. Lo seguimos con lo que se jugó en la partida. Alfil F4, justamente evitando que las negras jueguen E5. Caballo D6. El caballo bloquea el avance del peón de D5, a la vez que mira casillas como C4 y E4. Nótese que está atacando al peón de C4. Así que las blancas lo defienden con B3,
Y las blancas cuentan con unas casillas oscuras muy débiles, ya que el alfil de G7 tiene una diagonal completamente libre. Torre E8 busca jugar E5 nuevamente, así que las blancas juegan esta jugada muy buena. Alfil E5, que bloquea para que el peón no avance a E5, a la vez que se interpone en la diagonal del alfil de G7, para que su acción no cause problemas a las blancas. E6, ruptura. Las negras necesitan liberarse ya que cuentan con muy poco espacio, así que E6 abre una diagonal a su dama, a la vez que pone presión al peón de D5 y en sí todo el centro blanco. Alfil por G7 se intercambia la pieza más activa de las negras, que era el alfil de G7, a la vez que desaparecen realmente las amenazas de las negras por todas las casillas oscuras, a la vez que se deja al rey en una posición que puede ser apta para problemas tácticos, ya que la diagonal está débil. Torre B1. La torre se prepara para avanzar con un posible A3 y B4 en un futuro, avanzando por el flanco de dama. E5. Pues las negras cierran la posición, armando así pues un bloqueo completamente, ya que el centro está completamente bloqueado, así que se van a ver batallas por flancos opuestos. Caballo de 2. El caballo se ubica tanto protegiendo al peón de C4 para poder avanzar a A3 y B4 sin que esté indefenso, a la vez que libera la acción de su alfil de G2 y puede que quizá salte a E4 en algún momento. F5. Las negras empiezan su avance por el flanco de rey, ya que allá es donde tienen su mayoría de espacio. Nótese que es un poco peligroso, ya que el enroque de las negras ya no está tan seguro. A3. Las blancas preparan B4 y recapturar con un peón, para así poder expulsar al caballo de C5, que está en una muy buena posición. Dama F6. La dama se ubica en una mejor casilla, lista para empujar a sus peones a F4, incluso un E4 quizá también. Lo cual, y puede que se abra la columna y que se doblen piezas pesadas en la columna F, para así entrar en el punto débil, que es el punto este de F2. B4. Las blancas atacan primero y sacan al caballo de C5. Las negras capturan para así activar a su torre de A8 al menos. A por B4. Las negras tienen que retraerse nuevamente con su caballo, ya que si no pues las blancas lo capturan. Caballo A6. Triste necesidad, pero el caballo tiene que volver a un costado, pero presiona al peón de B4, así que tiene que seguir siendo defendido. Y E4 sigue ganando control en el centro, a la vez que protege a su propio peón de D5. Ojo que esta diagonal que se abre puede ser muy importante para la defensa. F4. Las negras cierran para seguir su ataque de flancos opuestos, ya que si se capturase, pues obviamente pues las blancas tendrían un muy excelente caballo aquí. Y si se capturasen, pues las blancas ganan un tiempo y tienen un caballo muy poderoso que no va a poder ser expulsado. Y quizá puede que llegue un D6 en algún momento. Esta no se jugó. Entonces F4 lo jugaba en la partida. También de notar que las negras pueden quizá hacer un H6, H5, H4 para completamente destrozar el enroque blanco. Caballo de 2. Las blancas despejan la columna a su dama para que se pueda jugar ya un C5, ¿no? A la vez que el caballo pues presiona al peón de F4, a la vez que pues defiende su flanco de rey, puede tomar acciones defensivas. F por G3. Las negras desean a toda costa abrir la columna F. Y F por G3, una imprecisión, ya que completamente abre la columna F. Parecía que era mucho natural tomar con el peón de H. Y si venía torre F8 para intentar dar mate, yo creo que simplemente se podría defender con un torre F1 y las blancas siguen mejor.
Además de que llevan un peón al centro de esta manera, ¿no? Pero esto no se jugó en la partida. Una imprecisión por parte de Nepomniachtchi. Y sigue C5. Una jugada excelente. Que pone presión al peón de B4. Y obviamente tomar al paso no le sería conveniente a las blancas. Perderían su muy importante y avanzado peón de D5. B por C5. Las blancas le abren la columna de su torre B1 para que consiga actividad. Y caballo por C5. Nótese que el peón de B6 está cayendo, pero el caballo vuelve al centro. Es más, para activar nuevamente el caballo, ya que en C5 es una muy buena pieza bloqueadora. Torre por B6. Las blancas cuentan con un peón de más y una torre muy activa. Y dama de 8, una muy interesante defensa, ya que si torre por D6, seguiría dama C7 y la torre simplemente no tiene casillas. Todas las casillas están completamente cubiertas, así que la torre se pierde. Entonces muy interesante indirecta defensa, ¿no? Además de que sale la dama de los rayos X de la torre. Torre DB1. La torre defiende a su compañera a la vez que dobla la presión por la columna B. Dama C7. La dama entra en un rol defensivo, defendiendo a su caballo de D6, su caballo de C5 y a su alfil de B7. Caballo C3. Las blancas reactivan a su caballo por el flanco de dama, el cual defiende al peón D4 y a la vez quizá piensa en saltar a B5 en algún momento. Torre F8. Las negras activan a su torre un poco más, ya que en E8 solo estaba viendo el peón de 5. Entonces activan un poco mejor a su torre. Torre 6 B2. La torre vuelve, defiende la segunda fila, además de que permite un caballo E5 a la próxima. Alfil A6. Esta jugada realmente me encantó, ya que el alfil sale de la presión de las torres blancas, a la vez que pone presión al peón de C4 y, por si fuera poco, controla que el caballo de C3 no salte a B5 muy fácilmente. Así que, caballo D1, pues las negras estaban atacando al peón, así que se libera la acción de la dama para que lo defienda. Además de que el caballo puede venir a D3 para desde allí defender a su peón y estar en una mejor casilla. Y torre A B8. Excelente jugada, ya que la presión de las torres blancas por la columna B era demasiada, así que un cambio de torre no vendría mal. Torre por B8. Las blancas desean simplificar. Torre por B8. Torre por B8. Dama por B8. Ojo que las negras cuentan con la columna abierta, así que las blancas juegan dama de 2 para disputar la columna otra vez. Y ojo que se ataca también al peón de E5, así que era obligado a tomar. Dama por B2, caballo por B2. Y se llega a un final con piezas menores, en el cual el plan de las blancas es remover a los caballos para así poder avanzar y que el peón de más pueda crear un peón pasado. Caballo de 8. El caballo se retracta de sus palabras y desea ir a B6, donde estaría mejor ubicado, ya que así las negras podrían jugar un D6 defendiendo a su peón D5. Rey F2. En los finales los reyes son pieza de más, así que hay que activarlos. Y las blancas activan a su rey de manera de que pueden tanto ir a E3 defendiendo a su peón D4, como pueden ir por todo el flanco de dama, quizá en algún momento, no sé, algo loco como esto. Caballo E6. Las negras presionan al peón de C4. Alfil F1. Las blancas defienden con 3 piezas y las negras atacan con solo 2. D6. Las negras defienden a su peón de E5. Rey E3. El rey cumple una función defensiva ahora. Defiende al peón de 4, así que el caballo de 2 ahora puede moverse libremente quizá. Rey F6.
Como los reyes son pieza de más, entonces el rey se activa, sea para ir al flanco de rey o simplemente ir al flanco de dama. Alfil E2, muy buena jugada estratégica, ya que completamente corta el paso al rey negro, ya que pues no puede entrar, ¿no? No hay realmente lugar para entrar. Rey E7, el rey defiende a su peón de D6 y se acerca al flanco de dama. Caballo B1, el caballo piensa reincorporarse por C3, tanto para saltar a quizá en un futuro a B5 o simplemente controlar la casilla de A4. Alfil C8, el alfil quizá puede infiltrarse por el flanco de rey en algún momento, ya que las casillas blancas del flanco de rey están un poco indefensas. Caballo C3, se amenaza a saltar a B5, además de que el caballo desde allí controla la casilla de A4 y también defiende a su peón de E4. Alfil D7, controlando que el caballo no salte a B5. Alfil D1, el alfil controla que ninguna pieza negra quiera saltar a A4, ya que 3 piezas miran tal casilla. Alfil E8, una jugada más que todo de espera. Sigue controlando que el caballo no salte, obviamente. Alfil C2, jugada de profilaxis, ya que el alfil abanica al caballo, que no puede hacer ningún progreso en la posición blanca en un futuro. Alfil D7, realmente la posición tanto negra como blanca no se puede mejorar más. Alfil D1, jugada de espera nuevamente, ya que la posición no se puede mejorar más. El alfil es mucho mejor en C2, pero es más como una jugada de espera y realmente las negras no ganan mucho cuando el alfil sale de C2. Alfil E8, alfil C2 y tras esto los jugadores acuerdan las tablas. Ian Nepomniachtchi gana un medio punto muy importante, ya que Anish Giri, el jugador que estaba en segundo lugar por el torneo, ha perdido su partida contra Alexander Grishuk. Y Nepomniachtchi, con una partida que tenía ganada en un momento de la partida, tenía una ventaja de +1, que yo recuerdo, pero se le escapó la victoria. Es que todo con esa imprecisión en el medio juego. Muchas gracias por ver el video y hasta un siguiente análisis.